Continuamos en Torremolinos en abierto, aquí en el Horno Beach de la Carihuela, y es que a pesar del mal tiempo estamos disfrutando pues de unas vistas inmejorables, un paisaje que siempre tranquiliza y que nos viene muy bien para el tema que vamos a hablar hoy con nuestra psicoanalista, ella es Laura López. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿verdad? Estamos aquí relajándonos porque vamos a hablar del tema de la agresividad y la frustración. Porque además mañana, Laura, tú vas a dar una charla, ¿verdad?, Sí. en el ámbito cultural del Corte Inglés sobre este tema. Entonces, Sí. nos viene muy bien ir entrando para que mañana todo el mundo vaya también a verte y a escucharte y a tratar este tema tan necesario, bueno, en el momento en el que nos encontramos. Sí, además que la gestión de nuestras emociones, de la posición que tenemos frente a las cosas, es esencial porque ahí es donde se juega uno la salud o la enfermedad, porque la frustración tiene mucho que ver con esa capacidad de sustituir, con que las cosas no van a ser como uno quiere, sino que tenemos que tener en cuenta la realidad. Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Me ha pillado una caravana y yo quería llegar a una hora y es que aunque he salido 45 minutos antes, imposible. Entonces muchas veces, ¿qué hace frente a eso? Hay personas que se quedan en la frustración y lanzan esa agresividad para culpar al otro, para canalizar, para destruir cosas, ¿no?, en lugar de construir. Entonces es importante canalizar esa frustración porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las veces, por no decir siempre, lo que uno piensa no va a coincidir con la realidad y tenemos que tener en cuenta que no son nuestros deseos lo que priman, sino que las cosas vienen con el tiempo, tenemos que tener en cuenta a los otros, hay que conversar las cosas. Mi deseo no va a invadir la realidad, sino me tengo que esperar y reaccionar conforme a la situación. Y muchas veces, como te quedes ahí impregnado en que esto es lo que yo quería y no ha sucedido, o esto tenía que haber pasado así, es que no pasas página y te quedas ahí enganchado en esa situación en la que no puedes sustituir, no puedes ni mejorar ni cambiar de escenario, sino te quedas anclado en eso que tú creías y que no fue. Hay que distinguir entre frustración y agresividad, ¿verdad? Claro. Dos términos totalmente... pueden tener correlación, pero son diferentes. Sí, y yo incluiría también la palabra agresión, ¿no? Que también parece importante, porque la agresividad tenemos que decir que es constitutiva, es decir, que en todas las personas hay agresividad, que no es algo negativo, ojo, que también es algo necesario porque es también esa fuerza, ese impulso que te ayuda a crecer, a desarrollarte. Lo que pasa es que luego la acción de la agresividad es otra cosa, que ya tiene que ver con con la agresión en la destrucción, ¿no? Es como esa acción que hace que es una manifestación más exagerada de esa agresividad y que va canalizada a destruir o para poner un ejemplo que se me viene más claro, ¿no? Venga. Por ejemplo, en nosotros también está el sistema inmune, ¿no? Pues tiene que tener cierta agresividad para combatir esos virus, esas bacterias, ¿no?, que vienen en contra de nuestra conservación del yo, ¿no? Entonces esa energía, dependiendo de cómo la utilice, pues puede ser para la guerra o para canalizarla, ¿no? Y una manera de canalizarla también pareció muy interesante, ¿no? Que esa agresividad también tiene que ver con nuestro narcisismo, ¿no? Porque es un poco esa conservación de nuestro yo, pero en exceso también es como un poco eliminar a la persona, lo diferente. Entonces es importante indicar que esa agresividad que es constitutiva en todas las personas, bien canalizada, nos ayuda a producir más, y ahí introducimos el elemento del amor, porque por ejemplo en las relaciones de trabajo, cuando realizamos algún proyecto, cuando tenemos que conciliar con otro, hablar, conversar, establecer pactos, ahí es donde se va a canalizar esa agresividad para el bien común. Entonces un límite de ese narcisismo que nos puede llevar a la destrucción, etcétera, es el amor, ¿no? El amor es muy importante para poder canalizar esa agresividad hacia la producción de algo que no sea yo mismo. Estamos viviendo quizá una sociedad ahora excesivamente agresiva. No sé si esa agresividad viene de la frustración, pero sí que es verdad que se nota como el ambiente más crispado. Bueno, podríamos decir que estamos en épocas de tensión, ¿no? Lo vemos también en los conflictos internacionales, ¿no?, donde vemos que hay una dificultad de llegar a pactos, acuerdos, es como querer imponer lo que uno quiere a costa de otro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, hay una frase que decía un filósofo, me parece que era Hobbes, que decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que en todos nosotros hay un instinto de agresividad.
que no somos una criatura tierna y necesitada de cariño, ¿no? Sino que en nosotros siempre va a haber un pozo de agresividad. Incluso tenemos que decir que las relaciones que son más duraderas en el tiempo, el matrimonio, la amistad, ¿no? Las relaciones familiares, siempre va a haber un pozo de rencor, siempre hay una ambivalencia afectiva. Entonces, ¿cómo gestiono yo eso? Pues ahí podemos canalizarlo de una manera o de otra. Lo que pasa es que también es cierto que en esa sociedad de control, ¿no? y también incluso de esa exclusión del amor, ¿no? Porque el amor no tiene que ver con pactar, con llegar a un acuerdo, con tener en cuenta al otro, con ser generoso. Entonces muchas veces hay un conflicto en la persona, y lo vemos también a nivel internacional, en el que prima su narcisismo, ¿no? En el que le es imposible o le dificulta mucho el poder llegar a una realidad donde pueda incluir a otra persona, y no nos damos cuenta que las cosas grandes vienen con el tiempo, con los años, y que si no tenemos en cuenta a las otras personas, al final también lo que yo reclamo del otro me puede venir en contra mía. Es decir, que hay situaciones en las que yo tengo que renunciar a mis placeres inmediatos o las cosas instantáneas que yo quiero para mí, porque eso a la larga me va a venir bien, porque vivimos en sociedad, nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Y muchas veces ese instinto también de agresividad en el que muchas veces o bien utilizamos al otro como un objeto amoroso o también como un adversario, también podemos utilizar al otro para descargar nuestra agresividad. Y esto, por ejemplo, Marina, lo vemos muy bien, como un ejemplo más sencillito, en los partidos de fútbol, ¿no? Ajá. Ahí vemos cómo siempre el otro nos va a recordar que hay algo de mí que me falta, y eso produce agresividad. Entonces ahí lo vemos muy bien, en que el otro es semejante a nosotros, ¿no? Además lo vemos en los partidos, o sea, en las ciudades más cercanas, ¿no? El Málaga, el Sevilla, ¿no? El Málaga, por ejemplo, con un partido, con un equipo del Canadá, bueno, no tiene ese sentimiento, esa rivalidad. Pero eso ocurre porque es ese narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo que es un poco diferente a nosotros no va a producir agresividad. ¿Por qué? Porque se recibe como una crítica, porque lo diferente lo vamos a recibir como hostilidad. Y ahí se ve cómo se canaliza muy bien, cómo esa rivalidad se hace un evento deportivo, ¿no? Y que, bueno, a veces ocurre, hemos visto también en partidos de fútbol, que ahí se canaliza la agresión. Pero si esa agresividad, esa diferencia se canaliza en hacer un evento deportivo, en respetar al rival, ves cómo ahí organizas algo, que canalizas eso de otra manera, en el que el equipo se une, ¿no? En el que hay un rival, pero no hay una agresión, ¿no? Contra el otro, sino se canaliza en ese encuentro deportivo. Totalmente, y muchos aficionados también aprovechan ese momento. Claro. Para decir, bueno, como no puedo soltar esta agresividad en mi casa, es el momento. Ha dado la clave, Marina, porque muchas veces lo vemos también incluso en la conducción, lo que decía esta mañana, esa situación. Sí. Es que vemos muchas veces cómo cada uno aprovecha ciertas tendencias, ciertas situaciones de su vida para manifestar esas tendencias. Y muchas veces no es que tenga que ver con el otro, así que cuidado con dónde se pone uno, porque está el masoquista que siempre pone la cara en cualquier situación para recibir la bofetada, ¿no? El otro ya va agresivo de su casa. Si tú te pones en una situación en la que discutes, a la que te lo tomas como algo personal, ahí vas a ser como el saco de boxeo de esa persona que necesita impulsar esa agresividad de alguna manera. Y ahí, digamos que formas más primitivas de soltarla que otra, porque si utilizas esa agresividad para hacer un negocio, hacer un proyecto, utilizar esa energía para algo productivo, bien, pero si la utilizas para destruir, ahí está la diferencia, ¿no? Pero es muy interesante eso que has puesto de ejemplo, porque es verdad que muchas veces hay situaciones que son desmedidas y tú dices, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, no? Porque está tan enfadada en estos instantes, claro. Y tampoco es... O el que tiene mucha prisa y te va en el coche metiendo por detrás y tú dices, bueno, si es que vamos a llegar todos, no pasa nada. Claro, ves cómo ahí se ponen en juego tendencias en nosotros que están reprimidas o que no corresponden a esa situación. Cuando hay una afectividad muy grande hay que sospechar. Y también nosotros somos muy narcisistas, ¿no? Que a veces uno se lo toma como algo personal. Mira cómo viene, que le he hecho yo, ¿no? Y es como si siempre te pusiera en el centro de la cuestión, pero te tienes que separar un poco de eso. Te das cuenta, mira esa persona cómo está, ¿yo entro en el juego o me separo de esa situación, ¿no? Totalmente. Eso es importante. Y otro tema, el de la frustración, por ejemplo, ahora se trata mucho con los niños pequeños, ¿no? Como que se dice que los padres los protegemos tanto que no se frustran, no aprenden a gestionar esa frustración, la arrastran durante toda la adolescencia y cuando ya no estamos los padres para tenerlos entre algodones,
pues llegan los problemas, porque es que hay que frustrarse. Es súper necesario porque para ganar también hay que saber perder, ¿no? Además que lo vemos también cuando juega, ¿no? Yo tengo, con mi sobrinillo cuando jugamos a veces, ¿no? Lo veo, ¿no? Se enfada, ¿no? Pero y tienes que ayudarle, claro, pero tienes que ayudarle, pero a los adultos también nos pasa, no siempre vas a ganar, también tienes que saber perder. Y es como ayudarles a canalizar esa frustración, a que lo importante es participar, es jugar y que muchas veces un rival pues también es un compañero, te ayuda a crecer, ¿no? A hacer cosas juntos, a mejorar, ¿no? Entonces, la frustración hay que saber lidiar con ella, porque es que ahí hablamos un poco de querernos como si fuéramos unos seres únicos y que ya venimos hechos, ¿no? Y es en el aprendizaje cuando caemos, nos levantamos, cuando cometemos errores, que ahí pues vamos avanzando y nos vamos desarrollando. Entonces, querer que nunca nada le pase al otro, es que aprendemos metiéndonos en la cuestión, ¿no? Cayéndonos, levantándonos, forma parte de la vida, si no es como creer, es un delirio, es como creer que uno viene hecho y que viene perfecto desde la mamá. Y no, es que es en el aprendizaje con los otros, cuando nos caemos, nos levantamos, ¿no? Que vamos haciendo ese rodaje y vamos incluyendo en esas experiencias de nuestra vida, pues también cómo reaccionamos frente a veces una pérdida. Es esencial para poder ganar otras cosas, ¿no? Si uno no se separa de ese primer vínculo familiar, no puede acceder al mundo, ¿no? Entonces hay cosas que uno va a tener que renunciar para poder ganar otras. Si no renunciamos, nos quedamos ahí devorándolo todo y sin límites, y es necesario, ¿no? Hay cosas que uno tiene que dejar atrás porque si no es imposible dar otro paso adelante. En el tema de la agresividad, por ejemplo, hay veces que no somos nosotros la persona agresiva, pero nos damos cuenta que hay otra persona, quizá en la manera de hablar o en la manera que esa persona no se está dando cuenta de la agresividad que transmite. ¿Cómo se puede ayudar a una persona o cómo? Vale. Es complicado, ¿no? Porque a lo mejor yo tampoco me doy cuenta que estoy siendo agresiva si nadie me lo dice. Claro, lo que pasa es que a veces asociamos agresividad a la actividad, a la actitud, pero se puede ser también pasivo-agresivo, porque muchas veces los silencios, el no hablarle al otro, eso ahí muestra mucha agresividad. Entonces, como consejo general, ¿no? Así como lidiar con nosotros mismos y con los demás, un consejo general así que podría dar, es un poco no caer en ese efecto contagio, porque es muy fácil contagiarnos tanto de la alegría, ¿no? Como también del enfado, de la ansiedad, y es separarnos un poco de ese escenario y a lo mejor puntualizarle un poco a la otra persona, no caer en ese juego y dejarnos arrastrar por lo afectivo, porque si no, esto es un huracán que nos metemos en el ojo, caemos en el juego y seguimos. Es separarnos un poco y sacarle un poco a la otra persona de esa situación, ¿no? Del contexto, ¿no? Decirle alguna frase que le rompa un poco ese sentido, ¿no? ¿Cómo has venido hoy? O cambiarle un poco de escenario para dar cuenta como caigamos en ese huracán, eso va a tener un efecto colateral, ¿no? Y muchas veces es un poco separarnos de eso afectivo, que es infantil, que tiene sus raíces infantiles, porque muy bien lo han nombrado antes, los niños, ¿no? Hay que ayudarles a canalizar esa ira, ¿no? Esa ira muchas veces tiene que ver con situaciones que no pueden expresar con palabras, que entran en conflicto, que no las pueden canalizar y hay una conducta más disruptiva, una agresión, ¿no? Un pataleo, ¿no? Y eso es porque no tienen palabras para poder organizar ese mundo interior, para poder verbalizar algo que le ha supuesto un algo que no pueden nombrar, ¿no? Entonces también a las personas mayores, ¿no? Los adultos también les pasa y nos pasa, ¿no? Que hay veces que hay situaciones que no podemos nombrar y que aparece esa escalada y claro, es salirnos un poco y señalarle, mira, eso que te está pasando ahora igual no tiene que ver conmigo, ¿qué te está pasando, no? Y es un poco arrancarle un poco de ese castillo, de ese círculo, ese bucle. Que a veces es complicado, por eso digo, pero decir, bueno, vamos. Claro, es que es difícil lidiar con lo afectivo y porque no nos conocemos, ¿no? Y a veces queremos controlar demasiado. Claro, y ahí yo creo que eso es también muy importante, porque a veces hacemos como de olla a presión con nosotros mismos, ¿no? Es como de esto no quiero saber nada, de esto no quiero saber. Es algo inconsciente que uno no se da cuenta, pero ve que luego en determinadas situaciones hay una explosión afectiva y que no sabe dónde le viene ni por qué le pasa eso, no lo puede evitar. Y entonces es ahí donde intervenimos los profesionales
y ayudamos también a la persona a tolerarse, ¿no? Porque a veces son incluso, pueden ser envidia, celo, esa dificultad para lidiar con ciertos afectos que no toleran de sí mismos, ¿no? Porque muchas veces incluso el odio tiene que ver con un amor encubierto que la persona no tolera. Entonces, claro, odias a esa persona y en realidad lo que habrá es un amor encubierto. Incluso lo vemos muchas veces en las relaciones. Hay relaciones que empiezan con una agresividad que dice quien se pelea se desea, ¿no? Porque muchas veces es como es virado ese sentimiento en odio porque la persona no lo puede reconocer en sí, ¿no? Entonces, digamos que hay una complejidad en nosotros y que muchas veces se canaliza de manera que uno se queda como paralizado. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado aquí, no? Laura, mañana, como decíamos, esa charla en el ámbito cultural para seguir profundizando en este tema. Cuéntanos la hora, quién puede asistir, a quién se lo recomienda. Yo se lo recomendaría a todo el mundo, ¿no? Que tuviera esa inquietud, ¿no? Y quién no tiene inquietud por conocerse y por saber cuáles son los mecanismos que dirigen nuestra vida, porque al fin y al cabo nos creemos que es el yo el que dirige nuestra vida y para nada, para nada. Hay un conflicto y hay una cuestión en nosotros que es desconocida. Entonces pueden venir al ámbito cultural del Corte Inglés en Málaga, que está en la primera planta, en el edificio Hogar, que es en calle Hilera sin número, a las 7:30 de la tarde, y bueno, el aforo es limitado hasta completarlo, ¿no? Entonces están invitados todas las personas que tengan esa inquietud por conocerse y por conversar, ¿no? Porque también es interesante que uno también aprende allí, ¿no? Porque vamos conversando y vamos construyendo también la charla. Pues seguro que va a ir fenomenal, Laura. Gracias. Muchas gracias por haber venido una semana más aquí a Torremolinos en Abierto. A vosotros siempre, que sois encantadores.